Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, ¿cómo les va? A ver si podemos. Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día. A ver, un segundito, ¿Qué estoy tal? tratando de. Bien, ahí pude fijar bien la pantalla para que se. Bueno, vamos. Bueno, gracias por estar a todos. De vuelta estamos en la etapa del taller. Hoy lo que vamos a ver es el tema de responsabilidades de un administrador. En el tema de responsabilidad del administrador vamos a ver varios factores, que es lo que siempre nos hacen las consultas a nosotros y nosotros tratamos de responderle a la gente para que sepan cuáles son las responsabilidades y otras cuestiones que no son responsabilidades del consorcio y que ustedes hacen a la denuncia o a la temática de querer que el administrador resuelva. ¿Bien? Para entender un poco, mientras que le estoy dando ingreso a la gente, para entender un poco la metodología, vamos a ver qué es lo que ustedes entienden que debería de cumplir el administrador y cuáles ustedes creen que es una responsabilidad del administrador. ¿Por qué? Porque muchas veces viene la gente acá y dice el administrador no hizo esto, el administrador hizo esto y no correspondía, el administrador no hizo tal cosa porque le dijo la otra persona. Entonces lo que tenemos que entender nosotros es las responsabilidades nuestras y las responsabilidades que tiene el administrador para este fin que se lo nombra, ¿no? Recordemos que un administrador encuentra dentro de su... Esperen que voy a sacar este sonido, ahí está. Dentro de su forma de trabajo debe de cumplir con ciertas normativas. Ahora bien, ¿ustedes cuáles creen que son las funciones del administrador? ¿Alguien quiere decir algo? Convocar asambleas periódicamente, rendir cuentas, Bien. conformar el consejo de propietarios. Ahí tenemos... Relativo. Claro, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no es una obligación del administrador. Claro, no es una obligación del administrador. Ahí lo que nosotros tenemos que es un plus que nos da el Código Civil. Recordemos que el Código Civil está arriba, que es la normativa que está arriba de la ley local, ¿no? El Código Civil dice que para haber un consejo de propietarios, no de administración, un consejo de propietarios, debe de cumplir con determinadas funciones. Sí, Graciela, ¿está levantando la mano o me parece a mí? No, es correcto. No, estaba esperando que termines para comentar lo que yo creo que tiene obligaciones. Decime. Y yo creo que son todas las que le manda el Código Civil y la Ley 941. Bien, ahí estamos encaminados, pero que nos digan eso es muy amplio, ¿no? Pero ¿y qué más? ¿Y de qué otro lado más? ¿Puedo? Sí, hablen, no hay problema. Convocar asambleas a todos los propietarios, copropietarios. Porque está mi caso, creo que te lo comenté, Diego, que a mí por cuestiones personales no me citó ni a una asamblea extraordinaria ni a una asamblea ordinaria. Bien. Razón por la cual he denunciado, estamos en conflicto con la administradora. Yo creo que es fundamental, además de administrar, de llevar las cuentas claras, que sea un consejo de propietarios, controlar, hacer las veces de fiscal y no de coadministrador, como ocurre en estos casos, llevar el libro de firmas, es decir, saber quiénes participan, porque es el caso que aparecen propietarios con 5 o 6 poderes que no sabemos de quiénes son. Bien. Y así te copan una asamblea. Perdón, porque me extiendo, ¿no? No, está bien, pero ahora vamos a ver un poquito. Rosa.
Rosa, te habías levantado la mano, ¿no? Bien, el tema es así, vamos a hablar un poco de esta responsabilidad del administrador, que la vamos a encontrar dentro del Código Civil, como bien dijeron, también está dentro de la Ley 941, que es, hay un capítulo, como también estuvieron pusiendo recién acá en el chat, artículo 9 de la Ley 941, y también el reglamento de copropiedad. Porque bueno, ahora ahí es donde nosotros también tenemos que vamos a ir viendo un poco las responsabilidades y después seguramente vamos a romper mitos como las creencias que tienen de que le corresponde al administrador y no le corresponde al administrador. Bien, porque al administrador no le corresponde todo lo que nosotros creemos o todo lo que mal estamos informados o todo lo que muchas veces vienen acá y me dicen, no, porque el administrador es esto porque me dijo mi hija que está estudiando, mi hijo que está estudiando, o no, no va así, porque escuchan, ven o le preguntan a la inteligencia artificial y la cuestión no es que a todo le corresponde al administrador. Hay cuestiones que le corresponden al administrador y otras cuestiones que le corresponden a los propietarios, o bien como cuando viene mucha gente acá que me empiezan a hablar de algunas cosas y le digo, eso es en fiscalía o en policía, no es acá. Bien, no es en la parte de administración de consorcios. Ahora bien, nosotros tenemos, cuando hablamos de responsabilidad del administrador, muchas veces viene la gente y dice, nosotros este administrador no queremos que siga por tal cosa, por tal otra, y dice, queremos removerlo. Bueno, una de las cuestiones cuando hay una remoción del administrador con justa causa son las obligaciones del administrador que no cumple. Bien, y ahí salimos, más allá de que la ley 941 tiene algunas cositas de la ley 24240, que es la ley de defensa del consumidor, como el trato indigno, como el tema de acceso a la información, pero nos vamos a basar más que nada en tema de lo que es el Código Civil y lo que es el tema de la ley 941, que es la que regula en Cava, y la 14701, que es la que regula en la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo primero que debe de cumplir cuando un administrador toma un consorcio es la notificación. Susana, ¿querés decir algo? Susana, ¿querés decir algo? No. Ah, listo. Te voy a silenciar un poquito. Silenciate por favor un poquito porque si no se nos acopla. Sí. Dale, gracias. Lo que decíamos es esto. Cuando el administrador toma un consorcio, una de las obligaciones que tiene es que el Consejo de Propietarios notifique al administrador saliente de la nueva designación del administrador. Generalmente no lo hace. Rosana, si querés hablar, habla, no hay problema, que veo que tenés la mano levantada. El administrador lo que no hace es enviar la carta de documento para notificar al administrador saliente, que es el nuevo administrador, para que empiecen a cumplir los primeros 15 días hábiles, que es de la entrega y rendición de cuenta de los activos, cuentas bancarias, claves del consorcio y todo lo referente a que tenga. Entonces lo que tiene que hacer el administrador entrante es notificar, ya que el consejo generalmente no lo hace, pero sí notificar al administrador saliente para que le entregue la documentación. Bien. Y de ahí podemos empezar a ver el tema de todas las formalidades que tiene el administrador. Porque si nosotros a un administrador saliente no le notificamos que somos el nuevo administrador, empezamos a tener problemas como el tema de la cuenta bancaria, el tema de la FIP, el tema de los libros, que ahora vamos a ver la cantidad de libros que son obligaciones a llevarlos por el administrador. Es decir, hay un montón de cuestiones que se empiezan a bifurcar en el buen funcionamiento del consorcio. A ver un segundo. Bien, en el buen funcionamiento del consorcio. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener... Sí, Camila, decime. Quería consultarte brevemente, ¿cómo se informa de administrador a administradores o cuál es la manera correcta de informar? La manera correcta de informar de un administrador al otro para que no diga no me llegó el mail estaba mal copiado, no me lo mandaste,
es decir, de la forma de notificación fehaciente a través de una carta documento, o bien, si están bien asesorados o está bien prolijo el traspaso de uno al otro, es decir, ya se le deja notificado al administrador saliente cuando hace el acta de la asamblea para renovar un nuevo administrador, porque abandonó, porque lo sacaron, porque tuvo problemas y dejó de administrar o porque no quiso administrar más el consorcio, entonces llama a una asamblea. Como buen administrador llama a una asamblea y dice, bueno, vamos a nombrar, eligen los propietarios a Ricardo. Bien, entonces Ricardo es el nuevo administrador. Bueno, y ahí se lo notifica en la asamblea a Diego como administrador saliente que debe de entregarle toda la documentación al señor Ricardo a partir del 1 de agosto, para decir una fecha, a partir del 1 de agosto que tomará la nueva administración. Entonces Diego ya está notificado porque estoy en el acta y es un medio fehaciente porque lo acepté y lo sé. Entonces a partir de ahí corren los lapsos. Ahora bien, si no estamos en esa porque no lo supimos hacer, el administrador no lo hizo o lo que fuese, ¿qué se hace? Se manda una carta documento. Esa carta documento se la vamos a mandar dentro de ¿cómo se llama? En la dirección que figura en la liquidación de expensas, no la que figura en el registro. Muchas veces me van a poder decir ustedes, pero tiene que ser la misma. Sí, tendría que ser la misma, pero muchas veces tienen otra dirección porque se cambiaron, porque el registro no la tomó, porque se equivocaron, por lo que fuese. Hay que mandarla en la que dice en la liquidación de expensas. ¿Por qué? Porque en la liquidación de expensas es el lugar donde el administrador nos dice, esta es nuestra administración, acá estamos nosotros. Entonces lo primero que tendríamos que hacer como un administrador entrante es notificar al saliente de la nueva incorporación. Y después de ahí tenemos lo que es el artículo 2067 del Código Civil y Comercial de la Nación, que ahí es donde dice todas las obligaciones del administrador. Una de las obligaciones que generalmente el administrador no hacen o que las administraciones no hacen, y es la que nosotros damos en los cursos, damos en los colegios cuando damos las clases. Sí, tenés plazos, Mónica, ¿hay plazos para recibir la documentación? Sí, tenés 15 días hábiles desde el momento que se lo notifica al administrador que se fue o que salió, son 15 días hábiles. Por eso es tan importante que yo me voy, perdón, y Ricardo toma la administración, es notificarme lo antes posible, porque son 15 días hábiles para que haga la rendición de cuenta final, la entrega de documentación, todo. Para mí es mucho el plazo que son 15 días hábiles, pero ¿qué pasa? No lo podemos modificar porque está en el Código Civil. ¿Qué se hace dentro de ese plazo si no cumple el administrador saliente? Listo, se lo lleva a una mediación prejudicial. Si no entregó toda la documentación en ese momento, lamentablemente hay que llevar una mediación prejudicial y después de ahí, juicio de rendición de cuentas. Se terminó el tema ahí. Juicio de rendición de cuentas, ¿por qué? Porque es una obligación del consorcio tener de vuelta es un derecho del consorcio tener de vuelta toda la documentación, tener todos los libros, tener todos los papeles del encargado, de tener todo lo que nos corresponde al consorcio, porque por más que Diego se haya sido el ex administrador y se vaya, no quiere decir que se tenga que quedar con toda esa documentación. ¿Para qué la quiere? Después de la vez que desaparecen. Sí. Claro, por eso mismo te digo. Y ahora vamos a ver por qué el tema de las obligaciones de los administradores, tanto de un lado como del otro. Del ex administrador que debe de entregar la documentación y rendir cuentas para que no se le inicie un juicio de rendición de cuentas porque lo van a perder. Cada vez que ustedes inician un juicio de rendición de cuentas generalmente lo ganan, ¿bien? Porque no falta la documentación. Ahora nosotros estamos haciendo un control de un consorcio de 15 meses y hay más de 120 millones de pesos que tendrán que demostrar dónde fue esa plata, dónde está. ¿Bien? Entonces, vamos por partes. El administrador... Sí, ¿me decías? Alicia. Alicia, cerrá el micrófono, por favor, si no vas a hacer preguntas. Gracias.
Entonces, lo que digo es, para empezar, ya estamos con el tema de la notificación fehaciente a un administrador al otro o bien por un acta de asamblea. Después de ahí tenemos 15 días para iniciar las acciones jurídicas que querramos, se resuelven sí. Después, el artículo 2067 empieza así, dice, derechos y obligaciones. El administrador tiene los derechos y obligaciones impuestos por la ley, el reglamento de la asamblea de propietarios y en especial debe. Acá también tiene una obligación de la ley 941, que obviamente el Código Civil no va a hablar de la ley 941, pero en la ley 941, ahora después la vamos a ver, que también tienen, y recordemos esto para que se entienda, una cosa es en la parte civil, donde va el consorcio a través de la asamblea, a través del nuevo administrador, a reclamarle cosas al administrador saliente. Eso por un lado. Y en la parte administrativa, que tenemos en la parte de defensa del consumidor y en la parte de todo lo que es a nivel del registro público de administradores, es administrativo. Cualquiera de los consultantes, cualquiera de los propietarios o cualquiera de los consumidores puede iniciar algo contra el administrador, ¿bien? Reclamos, malas acciones o lo que sea, pero eso es administrativo, ¿bien? Vamos en la parte, que sigamos en la parte civil, el tema de las obligaciones del administrador. El administrador, un buen administrador, por lo general convoca asamblea y redacta el orden del día, y de acá saltamos también al reglamento de copropiedad. ¿Por qué? Porque los buenos administradores llaman a asamblea, rinden cuentas como dice el reglamento de copropiedad, con el plazo que te da el Código Civil de 60 días más de la fecha del cierre del ejercicio financiero, debe de tener el orden específico, debe de tener las fechas con anticipación, debe de tener todo bien detallado. Entonces, ahí ya tenemos otra obligación del administrador que debe de convocar en asamblea en tiempo y en forma. El tiempo es los días anteriores a la notificación y la forma que debe de tener bien redactado el orden del día con la que hacemos un mix con la ley 941 que dice que debe estar, el orden del día debe ser claro, debe tener un horario de finalización, debe de tener el tema de las notificaciones también a los demás propietarios. Ejecutar las decisiones de la asamblea, en el artículo inciso B de la 2067 del Código Civil, dice ejecutar las decisiones de la asamblea. Es importante que si nosotros al administrador le decimos tal cosa, que eso se haga. También tenemos en el artículo 9, inciso A de la ley 941, que dice el administrador debe acatar y cumplir las órdenes emitidas en las asambleas. Acá dense en cuenta que se hace un mix entre el Código Civil y la ley 941 de la obligación, o la 14701 en provincia. Lo que estamos haciendo ahí es... ¿Alguien levantó la mano? Sí, decime. ¿Alguien preguntaba algo? Perfecto. Bien. En el tema de ejecución de decisiones de la asamblea, si la asamblea dice... Listo, Rosa. Si la asamblea dice que se le inicia una acción al administrador para rendición de cuentas, deben hacerse la rendición de cuentas. Muchas veces hay administradores que te dicen, no, nosotros notificamos de esta manera porque ya me dio la documentación, no me dio la documentación. Ahora van a ver el por qué es una carta documento, que vale 20.000 pesos, una carta documento. ¿Por qué? Imagínense, ahora después vamos a ver y vamos a nombrar los 6 libros obligatorios que debe llevar un administrador. Imagínense que tenemos que pagar 6 libros o 5 o 4 para el tema de tener los libros al día. Vamos a nombrar los libros porque después en el capítulo acá lo vamos a ver. Uno de los libros que debe de tener es el libro de actas. Si no tenemos un libro de actas, tenemos que hacer un trámite ahora en IGJ para tramitar el libro de actas, con un gestor o el administrador, que eso sale plata. Bien, y perdemos todas las notificaciones que teníamos antes en el libro de actas. El libro de administrador, el libro de administrador
tenemos que tener el libro de administración donde va a tener todo lo referente al consorcio. Eso también nos sirve para un posible juicio de rendición de cuentas o un posible defensa de un juicio contra el consorcio. El libro de administración es todo lo que va pasando día a día en el consorcio, todos los ingresos, todos los egresos, todos los pagos, los extractos bancarios, la póliza de seguro. Ese es el libro de administración. Creo que nadie lo vio nunca, un libro de administración en una asamblea, porque con eso también se rinde cuentas, que después lo vamos a ver en el artículo 859 del Código Civil. Después tenemos que ese también, el libro de administración, se hace en IGJ, lleva tiempo y dinero que cuesta el libro. Después tenemos los libros de propietarios y el libro de registro de firma de propietarios, que me dicen, no, pero es uno solo, no, son dos completamente distintos. El libro de firmas es el que me va a figurar la firma de Camila, por ejemplo, y de Patricia, que tiene un tanto por ciento ahí. Entonces vamos a tener registrado, ¿y quién verifica o certifica eso? El administrador, porque tiene unos copetitos abajo para ir llenándolos. Perdón. Después tenemos en el libro de propietarios, que ahí sí me va a decir los datos del propietario, dónde vive, si vive en el consorcio, si vive el inquilino, el mail, el teléfono, el porcentual de la unidad funcional y el porcentual que tiene ese propietario. Quiere decir que son 4 libros que ya llevamos. Llevamos 2 en IGJ y 2 en el de firmas y el de administración, el de firmas y el de registro de propietarios, lo llevamos en el registro público de administraciones. Ya te doy la palabra, Nancy, un segundo. El tema del libro de órdenes se hace también para darle las órdenes al encargado. Con ese libro de órdenes nos evitamos juicios laborales. Bien, si es que tenemos que suspender, apercibir o despedir a un encargado, necesitamos tener el libro de órdenes. Y el libro de órdenes se saca a través del Ministerio de Trabajo. Y el último libro, que es el libro de sueldos y jornales, que lo tiene a través de la FIP, ahora que es digitalizado. Bien, esos serían los 6 libros que se necesitaría tener. Después el otro libro de ascensores y las planillas de horas extras, esos ya son, el libro de ascensores es digitalizado y el libro de horas extras es personalizado. Esos serían los 6 libros que debería de tener el administrador. Ahora bien, nosotros cuando vamos a una asamblea para un tema de rendición de cuentas necesitamos tener 4 libros mínimo. El de actas, el de administración, el de firmas y el de propietarios. No lo tenemos. Para una orden al encargado, para hacer el tema de las órdenes al encargado, necesitamos tener 3 libros. Necesitamos tener 5 libros, que es el libro de órdenes, el libro de actas, el libro de firmas, el libro de propietarios y el libro de administración. Des en cuenta cómo todos esos libros son importantes. Sí, Nancy, me decías. Sí, buenos días a todos. Diego, una preguntita. Si, por ejemplo, hay un propietario que no quiere firmar el acta, no quiere firmar ninguno de los libros, ¿también se lo puede poner en el libro de propietarios, digamos, con los datos que se tengan? A ver, el libro de propietarios, un administrador que le está diciendo a la gente, por favor, vengan a firmar, porque es una obligación mía tener los libros al orden, y no se lo dan, yo como lo resuelvo, saco un informe 4B en el registro de la propiedad inmueble, y ahí ya me sale la notificación de todos los propietarios. Entonces lo lleno, ¿bien? Entonces viene Nancy Devia y tiene el 50% del valor de la propiedad, porque el otro 50% lo tienen los hijos. Nancy, vos podés participar, pero no vas a poder votar porque te falta el poder de los demás que te lo representen a vos, porque vos sos 50%, y nosotros tomamos por voto, no tomamos por porcentaje de voto. Se toma el porcentaje de la unidad funcional en el porcentual, pero en el voto no puedo poner medio voto, 3/4 de voto, 1/8 de voto. ¿Bien? Entonces el libro tiene que estar. Ahora, si no está Nancy firmada, no tenemos el libro de registro de firmas,
Acá después la Asamblea es soberana y la Asamblea decide si la dejamos votar o no la dejamos votar. Bien, la ley te dice que tenés que tener los libros al día para que se vote. Diego, que está fuera como propietario, ya acá no estoy como administrador, estoy en otro lugar y digo, ¿por qué votaron esta gente que no era? Bueno, tenemos el tema de ver ese problemita. O sea, a ver si entendí bien. Si, digamos, en el 4B tenemos toda la información, lo podemos volcar en el libro de propietarios aún sin la autorización de los propietarios. No necesita la autorización de los propietarios, porque la ley te dice que tiene que tener ese libro firmado y el propietario después si te lo quiere firmar o no te lo quiere firmar, ya es un problema de él. Vos lo notificaste, ya es un problema de él, pero después no va a poder participar si te aparece un Diego y te digo, ¿Nancy está registrada? No, listo, entonces no vota. ¿Por qué? Porque no sé la cantidad de veces que pude haber vendido yo la propiedad en el lapso de 10 años, de 15 años, de 20 años. Es un montón de veces que yo me puedo haber deshecho de la propiedad, la pude haber comprado, la pude haber cedido, la pude haber donado, ya no soy más el dueño y me aguantan porque la propiedad se la puse a no importa, a un organismo, le di mi propiedad, pero con el usufructo de por vida. Listo, pero la propiedad es del otro. A mí me deja el derecho de estar acá, pero con eso no quiere decir que yo voy a tomar decisiones. ¿Se entiende, Nancy? Sí, pero si tenés un 4B se supone que tenés todos los datos actualizados, pero si no tenés la firma del propietario, ahí está el tema. Si no tengo la firma del propietario, yo tengo los datos del propietario, pero si no tengo la firma del propietario, cuando alguien vaya a dar un poder a alguien, para ahí es el tema. El tema de las firmas es saber el propietario, sí, Nancy está listo acá, pero 50% quedaste fuera del paquete. Necesitamos todo el paquete entero. Ahora, si vos agarrás y le das la firma a Camila o Alicia, vos le das la firma, el poder a ellos para que te representen, pero ¿y yo cómo sé que sos vos? Yo sé que sos vos, Nancy, pero no sé que es tu firma. Claro. Me puede haber traído cualquiera, me puede haber traído copy y pego o lo que sea. ¿Bien? ¿Seguimos? Buenísimo, Diego, gracias. Bien, la otra obligación, inciso C, es atender a la conservación de las partes comunes de la seguridad estructural del edificio. Nosotros hemos dado varias charlas y seguramente la daremos de vuelta. El tema de las normativas del gobierno, tanto de ascensores, de limpieza de tanque de agua, desinfectación, de nichos hidrantes, de matafuegos, de seguros, de encargados, de los antideslizantes, luces de emergencia, tableros eléctricos, calderas, ropa del encargado, bueno, imagínense de antenas, de pararrayos, de veredas, de arboledas, de frentes y balcones, lo que se dice en la ley 257, de tendido de ropas, de caídas de aguas contaminantes, de desechos cloacales. Todas esas normativas es la obligación del consorcio de tenerlas y que el administrador las cumpla, porque no nos olvidemos que el consorcio es un ente que es donde nosotros vivimos, pero es un lugar, un mundo que necesitamos que nos gobierne alguien, porque si no sería una anarquía, un caos. Entonces le ponemos esa responsabilidad al administrador, y el administrador debe de cumplir todo eso. ¿Cómo lo cumple? Bueno, vamos al siguiente punto que dice, porque muchos administradores te dicen, pero no me dejan. ¿Quién no te deja? ¿Los propietarios? Lo dijeron por asamblea, llegaste a notificar a todos los demás para que eso sea como vos decís, que no te dejan porque no te dan el artículo 2060 que dice que debe de cumplir con el doble cómputo. No, bueno, entonces está mal. Tenemos que notar eso para hacerlo. El inciso D dice practicar las cuentas de despesas y recaudar los fondos necesarios para satisfacer las necesidades del consorcio. Con esto que decimos que el administrador tiene la responsabilidad o la obligación de recaudar los fondos para poder tener la gestión y poder cumplir con todos estos, poder cumplir con las cargas sociales, me olvidé lo de las cargas sociales también, poder cumplir con las cargas sociales, poder cumplir con el pago del sueldo del encargado, cumplir con sus honorarios del administrador, porque es necesario que el administrador cumpla
y cobre sus honorarios, porque si no cobra sus honorarios no puede trabajar. Así que para mí las tres funciones principales de un pago en un consorcio es honorario del administrador, sueldo del encargado y el tema del seguro. Después veremos todo lo demás, pero sin eso, el encargado ¿qué hace? Les hace un juicio laboral a ustedes porque dice me siento despedido, no me pagaron. El administrador dice yo si no cobro no puedo trabajar. Listo, tiene razón. El seguro dice si a mí no me pagan yo no cubro. Bueno, esos tres está. Lo demás todo puede esperar. Las reparaciones pueden esperar porque cortamos el agua y ya no tenemos más agua. La luz, se cortó la luz, no tenemos la luz, traigamos velas. Todo eso puede esperar. Las cargas sociales no las pagaremos después con un monto con intereses. Quiere decir que eso no es una cuestión de que no pueda funcionar el consorcio, pero sí es necesario que funcione con plata. Lo ideal sería que el administrador, para poder funcionar en un consorcio, tenga un mes de reserva adentro de lo que se cobra en la liquidación de expensa. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el día 5 tenemos que pagar el sueldo, cargas sociales podemos presentar, podemos pagar más tarde, pero después vienen proveedores, que vienen emergencias, que vienen seguros, y hay un montón de cuestiones. Lo ideal sería pagar una cuota de seguro por adelantada por si llega una emergencia, el tema de AISA. Bueno, todas esas cuestiones se necesitaría tener un mes de expensas como reserva. Muchos consorcios no lo tienen, llegan al límite, entonces es responsabilidad del administrador cobrar los fondos. Muchas veces nos dicen administradores, pero yo no llego. Bueno, aumentar las expensas. Pero la gente se enoja. Y bueno, llama a asamblea para decirle que necesitas cobrar expensas por tal y tal motivo y dejarlo en el libro de actas. Si la gente te dice, como dijimos en el inciso B, ejecutar la decisión en la asamblea, tanto del Código Civil como de la Ley 941, señores, ¿qué hacemos? ¿Qué dejamos de pagar? ¿El AFIP? ¿Las cargas sociales? ¿Dejamos de pagar el sindicato? ¿Dejamos de pagar la luz? ¿Dejamos de pagar el AISA? Porque el administrador no va a dejar de pagar de cobrar sus honorarios porque si no, no puede trabajar. Díganme, si no quieren que aumentemos las expensas, ¿qué no pagamos? ¿No pagamos el sueldo del encargado? Ustedes digan, la responsabilidad ya pasó a ser de ustedes porque el administrador les está diciendo se necesita plata para esto. Después veamos si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo con lo que gasta el administrador. Para eso están los controles, estos controles que decimos que hemos descubierto ahora que estamos en lo más de los 120, tengo el número exacto pero no lo quiero decir, de diferencia de millones de pesos en diferencia en 15 meses. Entonces, si nosotros no tenemos los controles, no hacemos los controles, porque los controles no es que necesitamos contratar a alguien para hacerlos. Los controles nuestros, nosotros se los enseñamos a hacer, se los explicamos siempre, hemos dado charlas, de esto que lo tienen que hacer ustedes continuamente. Lo que pasa es que nosotros nos vamos más al extremo. Es como el tema de no me rendiste cuenta, vamos al juicio de rendición de cuentas y yo les puedo asegurar que lo que el administrador no presentó lo va a tener que presentar o pagar. Y siempre esas costas, lamentablemente, esas costas van a ir a costa del administrador saliente que no presentó la documentación. Porque ya solamente con 1 o 2 recibos que no se encuentren o que no aparezcan, ya es, ¿cómo se llama? Ya es una falta que pierde en el juicio el administrador saliente. Entonces, si nosotros queremos tener la documentación, la tenemos que tener. Por eso le decimos siempre carta documento para esto. Y el administrador saliente que entregue toda la documentación. Si nosotros cuando educamos para que se administre bien, no estamos educando para que hagan alguna macana. Bien, rendir cuentas documentadas dentro de los 60 días pactada el cierre del ejercicio financiero del consorcio. ¿Dónde lo vamos a ubicar eso? A través del reglamento de copropiedad. Nosotros en el reglamento de copropiedad, por eso decía código, ley, reglamento de copropiedad, son las 3 facetas que son responsabilidad del administrador y que puede haber una remoción con causa. Dentro de los 60 días del ejercicio de cierre financiero del consorcio, tenemos que rendir cuentas. En los colegios yo cuando doy las clases digo, ¿lo podemos hacer antes? Sí, porque acá te dice rendir cuentas documentadas dentro de los 60 días de fecha de cierre del ejercicio. ¿Tá? Quiere decir que el cierre del ejercicio es el 31 de diciembre, por decir algo, tenemos hasta febrero para hacer la rendición de cuentas. Pero nadie nos dice que no podemos hacer 3, 4 rendiciones de cuentas anuales. Es decir, ¿podemos hacerlas antes? Sí, las podemos hacer.
Entonces lo importante también es la responsabilidad del administrador, es que no se pase más de los 60 días para hacer. Aparte que a todos nos gusta que nos digan, che, el consorcio va de esta manera, esta es mi gestión, apruébenla para no estar después 5 días en una asamblea. Me ha pasado de estar 5 horas en una asamblea, perdón, no días, 5 horas en una asamblea para ver temas que realmente pueden llegar a ser de media hora, 40 minutos, si las cosas son transparentes, si las cosas son espontáneas. Nombrar y despedir al personal del consorcio, eso también es una obligación. Sí, Mónica, la fecha del ejercicio financiero está en los reglamentos. A veces están bien determinados y a veces están que te dicen desde el comienzo del inicio del consorcio o cuando es la primera asamblea, y muchas veces estamos en consorcio de 50 años que pasaron 2 o 3 libros y no sabemos. Bueno, si no sabemos, o cuando dice la asamblea o dentro del ejercicio financiero anual. Nombrar y despedir a un encargado. El administrador no puede tener la atribución de despedir a un encargado. Lo puede suspender, lo puede apercibir, sí, pero no puede ni despedir ni tomar a un encargado sin la aprobación previa de una asamblea. ¿Por qué? Porque tampoco es una obligación tener un encargado. Entonces nos ha pasado de llevar algunas acciones o consultas y después terminaron en acciones, que administradores que despedían al encargado porque el consejo le dijo que sí, porque un grupo de propietarios dijo que sí, o porque estaba cansado, entonces lo echó al encargado. Listo. Eso es un error bastante grave. ¿Por qué? Porque la plata la pone el consorcio. Ahora, si a mí me hizo mal una gestión, recordemos que cuando se rinde cuentas no es la rendición de cuentas de 2 más 2, 4, contable. La rendición de cuentas de la gestión, de cómo actuó, de qué beneficios me trajo y de qué perjuicios me trajo. Acá si echamos a un encargado sin previa asamblea, me está trayendo un perjuicio económico al consorcio de varios millones de pesos. ¿Por qué? Porque yo no sé si el consorcio me iba a decir que sí o que no. O yo como propietario, Diego, podía haber votado, yo no quiero echarlo al encargado. Veamos la otra forma porque no tengo la plata para echarlo. Después cumplir con las obligaciones. Sí. En este caso, responde con su propio patrimonio el administrador, ¿no? Bien, ahí vamos a verlo después en el flyer que lo tengo, que después se lo voy a pasar, que es el 160, que dice que el administrador es solidariamente responsable con su patrimonio por toda mala erogación que pueda ejercer, que pueda surgir para el consorcio. En este caso, si a nosotros nos trae un perjuicio tan grande como este, o en el tema de los juicios de rendición de cuentas, que falta estos 120 y pico, 130 mil millones de pesos, perdón, obviamente que se va a ir por eso. Después el seguro ese de caución que tienen, el seguro profesional, todo eso lo vamos a ver en otra clase porque generalmente los administradores sacan un seguro de responsabilidad o de caución o profesional, como lo quieran llamar, que agloban 10, 15 consorcios por 20 millones de pesos. ¿Bien? Que en realidad es el primero que reclama eso, los demás se quedaron sin ese monto porque ya está. Entonces tendrá que tener eso. Bien, si no su patrimonio. Lo que no llega a cubrir acá va con su patrimonio. Muchas veces, ya que nombraste el Ricardo, Diego, y si no tiene patrimonio, hola Diego, buen día. Y si no tiene patrimonio, exactamente. Justo iba a comentar eso, porque sabía que me lo ibas a preguntar. No, mentira, justo iba a comentar eso. Cuando no tiene patrimonio, el administrador tiene cuentas bancarias, tiene auto, tiene alguna herencia que va a cobrar, cobra honorarios por otro consorcio, se le embarga, se le inhibe todo. En algún momento le caemos. Por eso es tan importante que cuando ustedes quieran hacer un juicio de rendición de cuentas, no crean lo que le dicen, que no, ¿y qué le vamos a cobrar si este no tiene nada? O si no tiene nada. No, está cobrando honorario, hay una cuenta bancaria. Tiene un coche, tiene cuenta bancaria. Quiere abrir una cuenta bancaria, le van a retener. Quiere salir del país, va a tener que rendir cuentas. Entonces, todo eso que ustedes creen, ¿tá? Y aparte que hay una cuestión, también dicen,
No, ¿cómo le vamos a reclamar 120 millones de pesos? ¿Tenemos que pagar una millonada de tasa de justicia? No, tranquilos que no, porque también se sabe manejar el tema que se le hace por monto indeterminado. ¿Por qué? Porque uno puede ver papeles, puede ver información, pero después cuando el juez pone su perito para hacer, el juez va a decir, va a cuantificar la verdadera deuda que tiene a favor del consorcio, que tiene en contra del consorcio, porque también muchas veces no es así. Muchas veces quieren hacer juicio de rendición de cuentas que no corresponde, les decimos que no, lo hacen por otro lugar y después terminan perdiendo la causa. Ahora bien, acá hay un mito que dice, si me debe 1 millón de pesos, tenemos que pagar 30.000 pesos de tasa de justicia. Es decir, no hay que pagar tasa de justicia de 30.000 pesos, hay que pagar el monto indeterminado, que es mucho menos. Bien, ¿los abogados pueden trabajar a resultado? Sí, hay muchos abogados que trabajan a resultado. ¿Por qué? Porque pueden llegar a ganar 10 veces más de lo que ustedes creen que puede llegar a ganar el consorcio. Bien, cumplir con las obligaciones derivadas de la legislación laboral, el tema del encargado, pagar las cargas sociales, el tema del convenio colectivo, darle la vivienda digna, darle el tema habitable y digna, darle la ropa de trabajo, darle la seguridad, darle el respeto que se merece el encargado. Bien, entonces todo eso debe de cumplir el administrador. Mantener asegurado el inmueble. En caso de renuncia o remoción, el administrador debe entregar la documentación dentro de los 15 días de haber sido notificado, porque el administrador, uno dice, no, pero ella sabía que estaba. Está bien, pero hay que ver si es que nombran, vamos a suponer, Diego se va, lo nombran a Ricardo, pero hay que ver si Ricardo después, al otro día, no dice, no, renuncié, no, la verdad que esto no me cansaron en la asamblea, renuncié, no tomé el cargo, porque también lo tiene que tomar Ricardo el cargo para que sea el nuevo administrador. No es porque nosotros lo ponemos en la asamblea y en la asamblea digan a Ricardo y Ricardo ya es el administrador y tiene la responsabilidad. No, Ricardo tiene que aceptar, hay que ver el acta cuando se la dan a Ricardo, si le pusieron los honorarios que él decía, si le pusieron las cosas que él decía o la asamblea le cambió el modelo. Por eso nosotros muchas veces cuando toman entrevistas a los administradores les decimos que por más que no nos tomen los controles que nosotros hacemos, que digan, mira, te van a controlar bimestralmente. Muchos administradores se bajan y otros administradores se quedan. Bueno, al que se quedan es porque realmente las cosas las quieren hacer. Hay que tratar de buscar esos administradores que realmente se dejen controlar. No importa si después se controla, no se controla, si después, ¿cómo se llama? Ustedes lo hacen o no lo hacen. ¿Cómo queda aceptada? ¿Cómo queda sentada? En el acta de la asamblea. Si le decimos a Ricardo, te va a controlar soluciones de propiedades bimestralmente, tus honorarios van a ser tal y tal y tal y tal y tal. Si Ricardo acepta el cargo, está aceptando todo, excepto que Ricardo diga, no acepto el cargo, llamo una nueva asamblea por tal y tal cosa. Rosana, ¿querías decir algo? Rosa. No, ¿me escuchan? Sí, te escucho. No, te estaba escuchando. Perdón, porque estoy con dificultades con el equipo, pero está todo bien, escucho. Por favor, muteate, porque... Sí. Dale, gracias. Sí, bien. Ya veo. Bien. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta más o avanzamos? ¿Avanzamos? Bien. El administrador también debe de pedir, dentro del plazo de 3 días hábiles, un certificado de deuda de expensas. ¿Por qué? Porque si yo como propietario necesito hacer un certificado de deuda de expensas, el administrador, Rosa, por favor, muteate. Sí. Ahí está, gracias, Rosa. El tema es el siguiente, el administrador debe de entregar un certificado dentro de las 48 horas de haber sido emitido. Y después acá ya saltamos a la ley 941. ¿Por qué? Porque la ley 941, el artículo 9, y ya nos estamos extendiendo, pero para que sepan, el administrador cuando es designado en una asamblea,
El administrador, cuando es designado en una asamblea, en el artículo 10, dice que al momento de su nombramiento, de su designación, el administrador debe informar detalladamente todos aquellos cosas que involucran sus honorarios. Si el administrador no dice, te voy a cobrar por el certificado de deuda de expensas, lo tiene que dar gratuito. Si el administrador no dice, cada 3 meses me voy a aumentar mis honorarios, tiene que seguir con sus honorarios hasta la nueva asamblea. Si el administrador no dice, voy a cobrar por una rendición de cuentas, no la puede cobrar la rendición de cuentas. Si el administrador no dice, no sé, para ir a una mediación voy a cobrar tanta plata, no lo puede hacer. Entonces, la obligación del administrador... Perdón. Sí. Disculpe, lo mismo es si deriva la liquidación de expensas a la terciariza. Totalmente, si terciariza la liquidación de expensas. Ahora, ¿qué pasa? Las liquidaciones de expensas generalmente están hechas por una plataforma que todos quieren seguir con esa plataforma. El administrador no tiene obligación de seguir con esa plataforma. El administrador tiene que dar liquidación de expensas en Excel. Yo, por ejemplo, las enseño en los colegios en Excel. Ahora, no, pero la queremos porque está bancarizada, porque esto, por lo otro, la pagan ustedes, porque ustedes son los que están pidiendo eso. Excepto que digan, Diego, para tomarte como administrador, quiero que en tus honorarios incluyan esto. Yo lo acepto o no lo acepto, es como decía antes de Ricardo. Hay que ver si Ricardo acepta lo que ustedes le están proponiendo. ¿Bien? Entonces, acá es oferta y demanda. Acá es que las dos partes estemos de acuerdo y que nos pongamos de acuerdo. Ustedes están demandando un servicio al administrador y el administrador te está ofreciendo, pero yo trabajo de esta manera. Sí, Camila. Sí, brevemente. ¿Qué pasa si, en este caso, Ricardo, el administrador entrante, no termina aceptando las condiciones que le propone el consorcio y, bueno, queda vacante nuevamente ese puesto de administrador? Bien, volvemos a llamar a asamblea por ¿cómo se llama? Acefalía del consorcio. El consejo de propietarios lo puede llamar o los propietarios se vuelven a convocar para designar un administrador. Por eso es importante lo que yo estaba diciendo, que la obligación del administrador es lo que nosotros le damos en la asamblea, pero también la obligación de los propietarios, que eso ya no es una obligación del administrador, es preguntarle al administrador, che, Ricardo, te van a controlar solución en propiedades, bimestralmente, ¿te va o no te va? Sí, me va, y listo. ¿Vas a cobrar algún adicional más? Porque lo tenemos que poner en el acta de asamblea, porque si no, no, yo cobro esto como me dicen algunas cámaras. No, decime qué es porque lo tenemos que poner acá. No podemos poner que vas a cobrar porque la gente no está. Listo, vamos a cobrar esto. Bueno, señores propietarios, Ricardo, la propuesta de Ricardo es esto. Se va a dejar controlar, va a cobrar honorarios por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? No, listo. Aceptamos el de Nancy que tiene todo incluido. Es importante esto, que en la asamblea esté bien determinado. ¿Contestada tu pregunta? Si no es válido, perdón, Diego, si no es válido, por ejemplo, mi cuñada hizo una asamblea donde nos puso que terciarizar las expensas que nos las hacía él y se los agregó a... Ni siquiera puso sus honorarios. Bien, eso es un problema del consorcio. Claro, eso es un problema del consorcio que no está bien designado el administrador. Ahí ya tienen un problema ustedes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y la constancia de inscripción tampoco. Claro, ¿qué es lo que pasa si el administrador, por ejemplo, el consorcio, cuando designa al administrador, no pone que va a cobrar rendiciones de cuenta, que no va a cobrar entrega de documentación, que no va a cobrar nada de eso, y después lo cobra, porque el administrador hizo 1 o 2 asambleas y no salvó eso, porque el administrador Ricardo te dice, yo voy a llamar a la próxima, tomo el cargo, pero voy a llamar a la próxima asamblea y voy a poner a consideración esto, esto y esto. Si él no lo pone, cuando te toca el tema de los controles que nos llaman a nosotros para hacer un control anual o semestral, todo eso que no estaba en el acta de asamblea, que Ricardo lo cobró, todo eso va para atrás. Todo eso es lo que Ricardo va a tener que rendir cuentas y va a tener que devolver. ¿Por qué? Porque si no se va a un juicio de rendición de cuentas y lo pierde. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque tenemos el Código Civil, tenemos la ley local y tenemos el reglamento de copropiedad. La obligación te dice que debes hacer esto.
La obligación te dice que debes de notificar. Si no lo notificaste, no es un problema ya del consorcio, es un problema del administrador. El administrador tiene esa posibilidad. Por eso nosotros siempre le decimos, cuando damos las clases y cuando asesoramos, que lo ven, llamá a una asamblea y remendá lo que te hicieron mal. No pierdas el consorcio por esto. Remendá lo que te hicieron mal. ¿Por qué? Porque el administrador tiene el derecho de ganar y tiene el derecho de trabajar dignamente. Sí. ¿Puede cobrar 7 veces más que yo un administrador? Sí. ¿El consorcio te lo acepta? Bárbaro, te aplaudo porque vale tu trabajo. Es decir, un administrador cuando pasa unos honorarios, más allá que se fija en la Cámara, que es lo que dice la ley que no hay que hacer, pero más allá de que se fije en la Cámara, el administrador ahí dice, mi honorario vale tanto. Y lo aplaudo, ¿por qué? Porque se capacitó, se instruyó, se come denuncias, tiene que estar en un juzgado, tiene que leer. Todo lo que ustedes quieran hacer, lo vale. Es como llamar a un plomero y que por una soldadura de caño te cobra una cierta... pero por esto, bueno, seguí vos con el agua, hubieses estudiado vos. Yo me ensucié, me quemé los dedos, tuve que romper acá, me ensucié la ropa. Bueno, hacelo vos si no lo querés que lo haga yo. ¿Se entiende? Es como ir al dentista que te dé una muela, pero por esto, y bueno, vení vos a hacerlo. ¿Tá? Nadie le está criticando el trabajo del administrador, porque la verdad que el trabajo del administrador es muy sacrificado. Todos dicen, ganamos bien, los administradores ganan bien, pero también es sacrificado. Hay que tener 600 personas que te dicen una cosa y te dicen otra cosa, hay que tener las leyes, hay que tener un montón de cuestiones que eso nosotros no lo vemos, pero es sacrificado. Ahora, si yo tomo la responsabilidad de ser administrador, un segundito, Graciela, si yo tomo la responsabilidad de ser administrador, tengo que cumplir. Ahora, si mis honorarios que yo paso no son acorde a lo que yo tengo que hacer, bueno, yo es un problema mío. Sí, Graciela, decime. Disculpame, que algo no me quedó claro. Por ejemplo, si en esa asamblea donde asume no pone ni sus honorarios, ni los terciarizados, y tampoco dice acompaño constancia de inscripción, ¿es válida? En realidad es así, cuando a vos te designan administrador, vos le podés poner al consorcio, presentás una carpeta. Yo cuando doy las clases en los colegios les enseño a hacer una carpeta de presentación a los futuros administradores. Si en la carpeta, por más que vos le pongas todo lo que vos le quieras poner, en la asamblea te dice, listo, agarramos a Ricardo Gallego, que designaba administración, por un periodo de 1 año, listo, cerrémonos porque está el partido de Argentina, no vamos. Ricardo, ¿qué culpa tiene que no le presentaron todo eso? Si alguien le hace la denuncia, habrá descargos para defenderlo a Ricardo, porque Ricardo no estuvo. Ahora, si Ricardo no llama a una asamblea para blanquear todo lo que pusieron mal, su número de quiz, su dirección, su mal nombre puesto, sus honorarios que no estaban puestos, todo lo que no estaba puesto, ya es un problema de Ricardo, porque Ricardo ahora es el administrador y puede llamar a asamblea cuando quiera. No tiene que ser como el consejo, que necesitamos ser consejos o tener los 2/3 de los propietarios por autoconvocarnos. El administrador puede llamar y designar una asamblea. Levanten la mano porque no puedo leer y hablar, no me da la capacidad. Marcelo, que no son Marcelo, dale. Sí, buenos días. El tema es que va a haber una asamblea ordinaria para que continúe el administrador y haga las rendiciones de cuentas. Y en los QR mensuales se le pidió que fuera incorporando comprobantes desde que asumió hasta ahora y no lo ha hecho o lo ha hecho muy incompleto. ¿Qué se puede hacer yo como consejo antes de aprobarle las cuentas en la asamblea? Porque creo que esa es mi responsabilidad mayor. ¿Qué puedo hacer para que me rinda el tiempo y forma las cuentas antes de la reunión? Bien. Ahí ya seguimos con el Código Civil, que te habla del artículo 858 al 864, que es un capítulo que se llama rendición de cuentas. En el artículo 859 te dice que debe estar documentada, debe estar en el libro, uno de los libros que dijimos que es el libro de administración, debe presentarse la documentación en el lugar donde se rinda cuentas y debe presentar un informe.
Si no tenemos todo eso, directamente yo le aconsejo a la gente, no se trata la asamblea, no se trata ese punto del orden de asamblea y pasará para otro momento para cuando se vea la documentación. Después también tenés el tema de la ley 941, artículo 9, inciso F, es lo que dije recién en la parte civil, asamblea. En la parte administrativa, consumidor, vos como propietaria o como inquilina o como ocupante, como consumidora, podés ir al registro público de administradores y decir, señora, le pedimos por el artículo 9, inciso F, al administrador la documentación y no me la dio. Lo quiero denunciar porque quiero la documentación pactada. A la vez hay dos disposiciones, una que es la 1146 del 2024 y la otra que es la 521 del 2025, que dicen que deben de incorporarse los QRs. Una que es toda la parte de la FIP y la liquidación de expensas con su documentación, y la otra que te habla un manual que sacó el gobierno de la ciudad de buenas conductas y normas y el reglamento de copropiedad. ¿Por qué? Porque antes para el reglamento de copropiedad teníamos que sacarlo, no se encontraba. Quiere decir que si no aparecen los QRs, mínimo que son 4 QR, pero si no aparecen en los QR que tengas toda la documentación, vos tenés, ya estamos hablando ahora, te voy a nombrar una ley más superior que el Código Civil, que es la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 4 te habla del acceso a la información, que es lo mismo que te habla la ley local que regula el administrador en la 941, acceso a la información. Es un derecho que vos tenés, que la administración te ponga a disposición dentro de los 5 días hábiles de haber sido solicitada. Quiere decir que si vos querés ver la documentación por una asamblea, tenés que seguir esos pasos. Hola, Ricardo, necesito la documentación para ver. No, te la voy a pasar en la asamblea. Te lo estoy pidiendo como acceso a la información. Listo, traen la asamblea. Imagínense un consorcio de 100 unidades funcionales que tenemos que traer en una rendición de cuentas de 12 meses, ver toda la documentación arriba de la mesa. ¿Bien? No. Claro, imposible. ¿Cuántas asambleas vieron que llevan la documentación, llevan el libro de administración y llevan un informe? El informe es el que se lo pasan a ustedes, que ni siquiera está firmado. Muchas veces no tienen la fecha de cuándo se hizo y tienen sumatorias y después tienen la otra consigna que dicen otros. Para mí, no lo trato. ¿Bien? Adriana. Sí, buenos días. Buenos días. Buen día. Yo quería preguntar, ¿qué sucede si en las 2/3 partes de los propietarios quieren la renuncia de la administración y la administración no la acepta? No, tenés que hacerlo por asamblea. A ver, vos tenés el mandato. ¿Bien? El mandato, Sí. Lo que te dice la ley 941, que es hasta un año. Según como ustedes estuviesen en el mandato, se designaron por 3 meses, 6 meses. Ahora, la asamblea, cuando vos ya tenés el doble cómputo, no, ni siquiera los 2/3, tenés más de 10 unidades funcionales, para que se entienda rápido, necesitamos 6 unidades funcionales y que esas 6 unidades funcionales tengan más del 60%, más del 50,01% del porcentual que tenemos en las expensas. Si tenemos ese doble cómputo, automáticamente es una decisión válida y el administrador le decimos chau, andate, y entra Nancy. Listo, es la nueva administración Nancy. ¿Él puede oponerse? Sí. Si es que lo removimos antes de su mandato, él puede decir, quiero cobrar el lucro cesante que me quedó ahí. Bueno, anda a pedirlo a la justicia. Pero cuando se remueve un administrador, si el administrador no renuncia, lo que hay que hacer es ponerle las causas de la remoción. Remoción con causa se llama. Y tenemos que poner, por no cumplir esto, no traer los libros, no hacer esto, no hacer el otro, porque ahí ya el juicio de remoción con causa, del lucro cesante que le pueden llegar a querer reclamar en un administrador, que muchas veces lo estamos escuchando, lo va a tener que pelear con la justicia. ¿Bien? Perfecto, gracias. Nancy. Diego, el 50, ¿cuánto era el porcentual, la última frase? Perdón, ¿qué me decías, Graciela? El porcentual que dijiste, 10 unidades. Necesito 6 y que tengan un porcentual de ¿cuánto? De más del 50,01%. Viste que vos tenés en el reglamento de copropiedad, te dice cuánto vale tu propiedad. ¿Bien? Sí. Perfecto. Nancy. La doble imposición.
Cuando se presenta la rendición de cuentas y el libro de administración, ¿todo tiene que estar firmado además del libro de actas? Todo. Gracias. ¿Listo, Nancy? Quedaba Patricia. Gracias, Diego. Hola, buen día. Diego, una consulta. Si un administrador renuncia y no entrega la documentación y el administrador entrante le envía una carta documento solicitando la documentación y no la entrega igual y pasan los años, ¿cuánto tiempo, sí, veo tu cara y yo hago el mismo gesto acá, ¿cuánto tiempo tiene el consorcio para volver a recordarle amorosamente al nuevo administrador que accione y solicite esa documentación? Si nunca rindió cuenta, tiene 5 años el consorcio. ¿Y qué, gracias, Diego, y qué mecanismo se sugiere en ese caso? Que la carta documento ya fue enviada, ¿se manda otra carta documento? Fue enviada mediación prejudicial, porque tenés que ir a un juicio de rendición de cuentas, y después juicio de rendición de cuentas. Ahora bien, mientras más pase el tiempo y que el administrador saliente no quiso entregar la documentación o no hizo rendición de cuentas, es un perjuicio para el administrador saliente. ¿Por qué? Porque los papeles los van tirando, los papeles se van perdiendo. Entonces, si esos papeles no aparecen, va a tener que aparecer la plata de que no puede justificar de dónde salió la plata. ¿Bien? Perfecto, muchas gracias. De nada. Liliana. Liliana, y después volvemos a las... Sí. Hola, creo que te referís a mí, Lilian. Lilian, perdón. Perdón, no hay problema. Sí. Respecto al tema de la rendición de cuentas y las obligaciones del administrador, respecto al tema de presentación de facturas, más que nada por los trabajos de reparaciones hechos. El administrador es responsable de que la factura coincida con quien realizó el trabajo, por un lado, y por el otro lado, ¿qué pasa cuando los pagos se efectúan en efectivo? Y el otro tema es qué acciones podemos tener como consorcio para reclamarle. ¿Se puede llegar a desconocer el gasto, como hace, por ejemplo, Arca? Ay, se me fue la voz. El tema es así. Si vos le pagás en efectivo, Alicia, por favor, ahora te doy la palabra, Alicia, por favor, el micrófono. Si vos le pagás en efectivo, listo, le pagaste en efectivo porque le podés pagar con transferencia o efectivo. Sería lo más lógico el tema de la transferencia. Pero listo, le pagaste en efectivo. La factura es un contrato entre el proveedor que hizo y el consorcio. Quiere decir que debe ser quien te lo hizo o el responsable de quien te lo hizo es el tema de la factura. Si es una persona que tiene que tener una matrícula habilitante para hacer el trabajo, el consorcio tiene que constatar de que sea habilitante el que está haciendo el trabajo y tener la matrícula. Ahora, también entra dentro de la ley 941 el artículo 11 que te dice lo siguiente, que para contratar un servicio debe de los requisitos para contratar. La administración del consorcio no puede contratar ni someter a consideración del consorcio presupuesto de previsiones de bienes y servicios o realizar obras que no reúnan los siguientes requisitos. Título de matrícula del prestador, que era lo que te había dicho antes. Nombre, domicilio, datos identificatorios. Descripción detallada de precio de materiales y mano de obra. Plazo en que se realizará, si se otorga o no garantía. El plazo de la aceptación del presupuesto manteniendo el precio. Seguro de riesgo. Todo eso debería tener en el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato, como te dije antes, en la factura se refiere al contrato de que vos estás haciendo. Si llega a haber un accidente de algún empleado que trajo al proveedor, se accidenta en el consorcio, obviamente que van a decir que pague el consorcio. Bien, todo eso. Y a la vez, vos como consumidor, que sería el consorcio, tiene para reclamar la garantía de los trabajos. ¿Bien? ¿Contestado? Diego, una sola cosa, porque ahí a mí se me produce una contradicción. Sí. En el famoso tema del
pago de facturas en efectivo. Sí. Acá no corre el tema de que la ley dice que en definitiva no es un mecanismo de acreditación de un pago. No puede venir un proveedor a decirnos, a mí no me pagaron. ¿Te dieron la factura? ¿Te emitió la factura y la factura dice contado efectivo? Ya está. ¿Con eso solo? Y claro, si ya te doy el comprobante, si yo te pago, vos me das el comprobante, listo. Canjeamos dinero por el papel del recibo que te hice, que te pagué. Puede ser la transferencia o el pago. Las facturas te dicen pago de 20.000 pesos, ¿no? Fecha de... No, pero no estaríamos hablando de un pago de 20.000 pesos, estamos hablando de un pago de 1.000.000 de pesos o más. No importa. Pago de 20.000 pesos. Fecha de hoy, efectivo está dentro de 4 días. Vos te paso la factura, pasame la factura, así te la pago. Yo ya te estoy dando la factura, la puedo anular la factura. Ya te estoy dando la factura hasta que vos me hagas la transferencia. En este caso te doy la factura a través de la plata porque dice efectivo, vos podés elegir efectivo, contado, efectivo o transferencia. Y entonces el administrador saca la plata del banco para pagarle. Exacto. A ver. ¿O no tiene que estar todo bancarizado para que esté más cristalina las cosas? Exactamente. Debería de estar, por eso dije. Existe, ¿para qué tenemos la cuenta bancaria? Lo dice la ley de lavado de dinero, no es que se ocurre a nosotros. Diciendo que no. Yo estoy diciendo de que si a mí me dan la factura, ya tengo el comprobante que esa plata salió. Ahora, que lo esté haciendo mal el administrador, está mal. Por eso hay una cuenta bancaria. Pero aparte, en montos tan grandes, por ley se tienen que bancarizar según disposiciones de la FIP. Por eso te estoy diciendo. ¿Se puede dar en efectivo? Por eso te estoy diciendo. Por eso es lo que estoy diciendo. Que esté mal no significa que el trabajo esté hecho, que el comprobante lo tenga. Después son las obligaciones del administrador, es cómo va a tener que rendir cuentas, si se lo acepta o no se lo acepta ese pago. Ahora, claro, el pago está hecho, el trabajo está hecho, una mal gestión del administrador. Por eso, cuando nosotros decimos las rendiciones de cuentas, no solo son numéricos, sino también son de gestión. Claro. Entonces nos conviene dejar debidamente aclarado en el momento de la designación la forma como deben realizarse los pagos. Todo. La forma de los pagos, la forma de convocar a la asamblea, la forma de notificar todo lo que no está especificado. Una lista larga. Pero lo que pasa es que todas esas cosas en la realidad ningún consorcio existe, nadie sabe nada, no le las expresa. Yo en mi caso, en el consorcio que estoy, somos 11 nada más. Se empezó, aparece una persona en la cochera picando el piso. Alicia, entonces yo le digo a la administradora, pasame el presupuesto, porque nosotros tenemos que saber con antelación qué dice el presupuesto, qué va a hacer, y si por ahí yo quiero traer otro presupuesto, no sé, o alguien. Alicia, bueno, hoy, me manda un WhatsApp. Hoy hay más de 50 personas que saben cómo se tiene que hacer. Después los demás, si no vienen, no ven el video o no preguntan, es imposible. Bueno, pero específicamente en mi caso, finalmente de tanto mandarle mail, dice que yo siempre estoy discutiendo, que molesto, que esto, que el otro, me manda un WhatsApp en donde, reenviado de otra persona, que dice, trabajos a realizar, mira la porquería que es esto. El hombre hizo todo mal, vino una persona, picó cero capacidad, puso un material de arena, peor, quedó todo, y cobró 1.400.000 pesos. Y mandó, yo saqué los comprobantes de la rendición, una factura de 700.000 pesos de una empresa transportista de transporte de personal. Otra de empresa de auditoría de no sé qué. Yo voy a hacer la denuncia entonces en el registro de administradores que me diga, encima está mal hecho el trabajo. No puede presentar un WhatsApp. ¿Vos le pediste al administrador por acceso a la información, la documentación? Sí, le pedí. Entonces ya estás en dos instancias. Una en la parte administrativa para hacer la denuncia de que no te da el acceso a la información como confiere el artículo 11 de la ley 941, y la otra en el tema del civil, en el tema de rendición de cuentas. Nosotros eso en rendición de cuentas no lo aceptamos. Pero de cualquier trabajo te tienen que mostrar el presupuesto y aunque durante el mes surge este trabajo, tengo derecho a que me muestre el presupuesto, qué es lo que va a hacer, y yo saber, ver ahí la persona qué dice que va a hacer, qué responsabilidad tiene, quién va a venir, qué seguro tiene. Acá te voy a romper uno de los mitos
que hay. El administrador no tiene la obligación de traer presupuestos. El administrador tiene que contratar para resolver. ¿Traen un presupuesto? Sí. ¿Quieren 3 presupuestos? Tráiganlo ustedes, los 3 presupuestos, porque en ningún lugar dice que el administrador es responsable de traer 3 presupuestos para esto. Sí, lo que debe tener la responsabilidad del administrador de administrar. Sí, lo que tiene el administrador, por ejemplo, a través de la ley 941, que dice: en el caso de juicios o sentencias favorables, el consorcio del administrador debe de depositar las cuentas ingresados dentro de las cuentas bancarias. Si tenemos notificaciones dentro de las 48 horas, debe de notificar al consorcio cualquier tipo de notificación. Debe de entregar, debe de dar acceso a la información, de... Pero puede hacer un trabajo de esta índole sin avisarse, decidiendo tomando una persona incapaz, sin presupuesto, sin nada. ¿Puede hacer el trabajo? Sí. ¿Puede tomar una persona incapaz sin hacer eso? No. Son dos cosas distintas. ¿El trabajo lo puede designar el administrador? Sí, porque el administrador debe recaudar los fondos necesarios para satisfacer las necesidades. Ahora bien, lo que te dice, si vamos a un poquito más... ¿Y los comprobantes que trajo que no son de esa persona? Ahora vamos a un poco más profundo. Si el administrador tiene que hacer una obra y presentar un presupuesto, se hace por asamblea. Excepto que sea una emergencia, lo que dice el decreto 551, no necesita presentar presupuesto. No fue una emergencia para nada. Está bien, pero por eso te digo, trabajo de mantenimiento. Eso lo haces en defensa del consumidor y lo denuncias. Y los comprobantes que hizo también no son de esa persona. Con el tema de las obligaciones del administrador, eso, Alicia, lo podés hacer la denuncia en el registro público de administradores. Bueno. Cualquier cosa me llamás, venís y te asesoramos. Bueno, gracias. Denunciar ante el gobierno de la ciudad. Diego, una pregunta. Hola, Diego, una pregunta. Sí. Los propietarios que no concurren a la asamblea, el administrador, por vía online, ¿no les tiene que informar y que voten? Si ya están, como dijimos antes, creo que fue con Graciela, como dijimos antes, si cumple la doble cómputo numérico y porcentual del artículo 2060, no. Lo que sí te dice el artículo 9, inciso J, que en cada asamblea el administrador debe de entregar una copia de la asamblea anterior. No tiene la obligación del administrador entregarte el acta de la asamblea a los 2 días, 4 días, 5 días. Si no se la pedimos, no tiene la obligación. Por eso también hay que tener cuidado con esos mitos que dice: ¿el administrador tiene la obligación de entregarme el acta de asamblea? Sí, en la próxima asamblea tiene la obligación de darte la que se hizo. Ahora, durante ese periodo no tiene la obligación si yo no se la pido. ¿Se entiende? Gracias. No, de nada. Perdón, si no era el cómputo, y si no era el cómputo, según la abogada, el consorcio de mi cuñada dice que la asamblea es válida igual. Yo le digo, mira, para mí, si no da por el cómputo, la doble imposición de porcentual de unidades, la abogada de mi cuñada le dice, no, es válida igual. Y no dio los cómputos, no dio ni el 50% ni sí, los... Capaz que una de las partes no está entendiendo bien, no sé si la abogada o tu cuñada. La asamblea es válida, sí, obviamente que la asamblea es válida. Lo que no estaría determinado o formalmente legal aprobado es el punto que se está votando, porque hay muchas asambleas que se informa, se pide, se solicita, ¿tá? Cuando se toma una decisión, esa decisión debe estar tomada por el artículo 2060 del Código Civil y Comercial. Si uno agarra y quiere pedir una nulidad de asamblea, la puede hacer dentro de los 30 días que está dentro de ese artículo del 2060. Ahora, si no piden eso, nosotros seguimos diciendo que una rendición de cuentas muchas veces la aprueban en una asamblea de 100 personas, la aprueban 20. Esa rendición de cuentas no estaría aprobada por el artículo 2060. ¿La asamblea es válida? La asamblea es completamente válida. Si se nombró, si se llamó en legal forma, si no le pedimos nulidad de asamblea, toda la asamblea es normal, es válida. Lo que no está determinado o no estaría aprobado, que es una diferencia, es ese punto del orden del día del cual se votó.
Bien, son dos cosas completamente distintas. Para ir terminando, porque ya nos estamos extendiendo demasiado, el tema de una obligación del administrador, que esto es muy importante para ustedes también, es el tema de los recibos de pago de expensas. El recibo de pago de expensas, el artículo 9, inciso L, dice: los recibos de pago de expensas deben ser, por favor, Graciela, Gabriel, por favor, Gabriel, gracias. Si lo muteás. A ver si lo puedo mutear yo. Ahí está. Bien, el tema de los recibos de pago de expensas. El tema de los recibos de pago de expensas es muy importante para no tener un juicio ejecutivo de expensas. Bien, y lo que dice que debe de contener el recibo de pago de expensas es denominación y domicilio del consorcio, piso, departamento, nombre y apellido del propietario, obviamente que debería estar en el libro de registro de propietarios, el nombre del propietario para poder ponerlo acá, mes que se abona, periodo o concepto, vencimiento y con su interés respectivo, si vence el día 10, a partir del día 10 cuánto es el interés respectivo, que dice que el interés es importante que ustedes sepan que se debe de poner el interés que figura en el reglamento de copropiedad. Datos del administrador, firma, aclaración, quit, número de inscripción en el registro del administrador. ¿Por qué es esto? Porque es el responsable de dar ese recibo como pago, porque después el que va a rendir cuenta es el administrador. Entonces el administrador no puede decir: no, yo ese recibo no lo hice, esa plata no me... No, vos me diste un recibo de pago de expensas a mí, que te lo pude haber pagado en efectivo o en cuenta bancaria. Si yo te lo doy en efectivo, eso es una responsabilidad tuya ir a depositarlo, así que lo que vos quieras. Vos me das el recibo, tengo el recibo de pago. Es como si una factura contra una prestación de servicio. Ahora, si no está firmado por el administrador, estamos en problemas nosotros cuando pagamos. Y lugar y fecha de pago. ¿Para qué? Para que se sepa el lugar, para el tema de los vencimientos. Eso son obligaciones del administrador que debería de tener en el tema de los recibos. Bien, brindar al consorcista el trato digno también es importante. Es importante el tema del trato digno para su comprensión y que todo esto estemos bien. Y por último, el artículo 9, inciso Q, dice, como habíamos dicho, del artículo 160, que el administrador es solidariamente responsable con sus bienes, también el artículo 9, inciso Q, dice: el administrador debe de responder con su patrimonio por toda erogación que provenga del mal ejercicio debido en su administración. Con esto, ¿qué queremos decir? Que tanto en la parte civil como en la parte administrativa, el administrador es responsable con su patrimonio de todo lo mal que haga. Bien, vamos por las últimas consultas y vamos cerrando hoy. Sí, Nancy, ¿tenías pregunta? Sí, una sola preguntita, Diego. Cuando dice el recibo, lugar y fecha de pago, la fecha de pago ya sabemos que es cuando se hizo el pago. ¿Y el lugar que es Cava o provincia de Buenos Aires? Exactamente. Gracias. De nada. Mónica. Una pregunta después yo. Bien. Mónica. Sí, yo. ¿Eso de la obligación del recibo de pago lo dice el código? Te lo dice la ley 941, artículo 9, inciso L. Ah, y otra cosa. Por el tema de acceso a la información que no me lo dan, ¿en dónde tengo que hacer la denuncia? En el registro público de administradores, googleás denuncia de administrador de consorcios y ahí te lleva a ese lugar. Si no, cualquier cosa nos llamás, te damos un turno y te damos una mano. ¿No es entonces en defensa del consumidor? Sí, ahí mismo. Ahí mismo. Sí. Bueno, gracias. No hay nada. Camila. Y brevemente, ¿cómo se hace correctamente la nulidad de la asamblea o la nulidad del acta? Se hace a través de una mediación prejudicial dentro de los 30 días. Artículo 2060 del Código Civil, último párrafo, te dice que para pedir una nulidad de la asamblea debe hacerse dentro de los 30 días de haber sido la asamblea. 30 días desde el momento que se hizo la asamblea, no desde el momento que te notifican a vos,
Bien, ¿y en qué casos corresponde hacerla? Brevemente, sin irte muy por las si estuvo ramas. mal llamada, si se tocaron puntos del orden del día que no estaban, si se tomaron algunas decisiones que no estaban aprobadas por las mayorías. Todo lo que a vos te incomode, podés pedir la nulidad de asamblea. Se hace a través de una mediación prejudicial. Diego, sí, una consulta. Un minuto, Alicia, un minuto que estoy con los que tienen la mano levantada y ya te toca a vos. Lorena, voy con Lorena, voy con Marcelo y después voy con Alicia. Lorena. Hola, Diego. Estaba la consulta, el tema de los comprobantes de pago, digamos, de las expensas. ¿Puede ser firma holográfica? Sí. ¿Firma digital? No, digital no, porque copias y pegás. En un juzgado no te va a servir. Ah, pues viste que ahora las plataformas te dejan subir, importar, digamos, la firma y te lo pegan directamente, eso no. Copias y pegás y en la misma firma mía en todos lados. Ok, listo, gracias. De nada. Marcelo, que no es Marcelo. Sí, ¿qué tal? Mira, mi pregunta es ¿con cuánto hay que aprobar las cuentas en la ordinaria que se va a hacer? La aprobación de cuentas, ¿con qué porcentaje? Con el artículo 2060 del Código Civil que te dice doble cómputo. Más de la mitad de una de las propiedades, de 10, 6 propiedades, y que esas 6 propiedades sumen el 50,01% del total del porcentual del consorcio. El porcentual de cada unidad funcional te lo va a dar el reglamento. De nada. Alicia. El envío de las expensas mensuales, que hay que subir los comprobantes. Por ejemplo, ella no sube los recibos de sueldo, no sube el extracto bancario, no sube los pagos de las cargas sociales. Yo se lo he reclamado y me dicen, no, están todos los comprobantes. No están. A mí, yo lo que más quiero es ver el extracto bancario porque yo puedo corroborar con la liquidación si eso se pagó o no se pagó y condice, por ejemplo, que vos una vez explicaste, el recibo de sueldo que dice que pagó en la liquidación coincide con el recibo de sueldo que tiene. Una de las obligaciones del administrador es en la liquidación de expensas poner el extracto bancario, el resumen del extracto bancario del mes anterior. Es una obligación que debe estar. Ahora, si se lo pedís y no te lo da, denuncia al administrador. Después vamos a dar una clase de denuncia al administrador de consorcios. ¿Por qué? Porque están poniendo, a través de esta nueva gestión, están poniendo unas multas bastante amplias. Bien, entonces ahora... Y otro concepto que tiene, por ejemplo, ella cobra un honorario, el honorario que cobra, y cobra otro honorario que dice PRG, servicios, RPA, disposición 856, y hace un año que está cobrando otro importe por eso. ¿Qué es esa? ¿Qué es eso? Eso yo miré en la disposición de hace muchos años de que tienen que hacer la liquidación con un formato determinado. No, esa ¿qué es esta disposición 856? Claro, pero te dice /14, esa disposición... No, dice bueno, RPA, disposición 856, gobierno de la ciudad, factura tal y cobra. Hace un año que va a cobrar eso. Te explico, Alicia. Sí. La disposición 856/14 es del año 2014, de que ya le decían a los administradores que debían entregar la liquidación, la liquidación de expensas y la información digitalizada, HTML y todo el sistema que había en ese momento. Ahora, con el tema de la nueva disposición, la 1146 del 2024, dice lo de los QR, dice exactamente esa misma disposición que vos estás poniendo ahí. ¿La tiene que cargar en las expensas del administrador? No. Ahora, excepto que, como dijimos antes, bien, si la asamblea le dice sí, queremos que la cargue y te la paga el consorcio, bien, entonces ahí sí se la paga el consorcio. Si no, ese escaneo está dentro de los honorarios del administrador, que es la función que debe. Porque ellos aparte cobran el servicio de liquidación de sueldos y el servicio de liquidación de eso, ya te lo expliqué el por qué no. Va. ¿Alguna pregunta más o lo damos por finalizado? Sí. Diego, ¿cómo se notifica a los ausentes dentro de los 15 días cuando no viven en el domicilio? Porque el administrador tira las expensas por debajo de la puerta y dice ya están notificados. ¿Cómo? Disculpa. ¿Cómo es la notificación a los ausentes que no viven en el edificio? Porque él dice, con solo tirarse abajo de la puerta ya está la notificación hecha. Siempre
y esto a mí también me lo dicen a mí, la gente de acá, me lo dicen a mí, yo se lo digo porque se lo digo a todo el mundo, de que preguntale de dónde saca eso, de qué ley, de qué artículo, de qué disposición te lo dice. Porque lo que te dice la ley, el artículo 2060, dice, el artículo 2060 dice que debe notificarse a los ausentes por medios fehacientes y después de los 15 días de notificados se debe notificar por medio de a los ausentes la resolución de la asamblea. Dentro de los 15 días de haber sido notificados hay que hacer un recuento de votos para que se vote. De forma fehaciente, dice el artículo del 2060. Ahora bien, si nosotros queremos modificar ese artículo, porque nosotros decimos debe de que sea de modo fehaciente, que sea por carta documento, carta certificada, ¿no? Que es el único medio fehaciente por ahora, que digamos, listo, lo vamos a notificar por un papel abajo de la puerta o por mail. ¿Estamos todos de acuerdo? Listo, estamos todos de acuerdo. Por el 2060 estamos todos de acuerdo, lo hacemos a través del mail. Y ahí sí sería válido, si no, es complicado. Lo que pasa es que yo entiendo... No es válido. Entonces yo entiendo que son 100 unidades funcionales, vinieron 20, tenemos que mandar 80 cartas documento. 80 cartas documento, no, 20.000 pesos cada carta documento es un número. Bien, entonces, también se lo pondremos como gasto particular, después lo veremos en eso en otra instancia. Te tienen que contestar con la misma forma y es complicado. Bien, bueno, gente, les agradecemos acá de la oficina, Ariel y yo, les agradecemos la participación y seguramente la semana que viene o la otra haremos otra charla más. Esto va a estar subido en las plataformas y tengo el PowerPoint que no lo pude pasar, después cualquier cosa el lunes o el martes me los piden y se los pasamos. ¿Listo? Muchas gracias. Sí, gracias. Excelente. Muchas gracias. Gracias.